División tripartita del alma en Platón. Realmente la establece el propio Platón para dar expresión, dar forma a los conflictos éticos y psíquicos que el hombre experimenta en sí mismo. Esta división aparece ya en la República, donde quizá no se trata sino de funciones distintas de una misma alma. Y luego en el Timeo, donde ya da la impresión de que se trata de tres almas distintas. Por una parte está el alma racional, nous logos, inmortal, inteligente, de naturaleza divina y situada en el cerebro. El alma irascible, timós, es fuente en cambio de pasiones nobles, situada en el tórax e inseparable del cuerpo, por tanto es mortal. Y por último está el alma apetitiva, fuente de pasiones innobles, situada en el abdomen y también mortal. De alguna manera es evidente que también la teoría del alma es dualista, hay una parte inmortal del alma y el resto es mortal y ligado al cuerpo. Según el Timeo, el alma racional ha sido creada directamente por el demiurgo con los mismos elementos que el alma del mundo. Se afirma así su inmortalidad. Inmortalidad del alma en Platón. Realmente es una de las doctrinas fundamentales de Platón y constituyó una novedad filosófica. En la República, por ejemplo, en este diálogo de Platón, Sócrates pregunta a Glaucón: ¿no sabías que nuestra alma es inmortal? Glaucón se asombra: no, de verdad que no lo sabía. ¿Cómo se puede afirmar semejante cosa? Y comenta un experto en Platón, Rode: al profano se le antojaba una ocurrencia paradójica eso de que el alma del hombre sea eterna e inmortal. Platón contribuyó a que las cosas cambiasen en ese terreno. Parece ser que tampoco el Sócrates histórico estaba muy seguro sobre esta cuestión. Platón dedica su diálogo Fedón a hacer la demostración. Sin embargo, él mismo reconoce que sus argumentos no son sino probables y que no disipan todas las dudas. En cualquier caso, está claro que Platón estaba firmemente convencido sobre esta cuestión. Hay que notar que en el Timeo afirma Platón que el alma no es inmortal por naturaleza, sino únicamente por la voluntad del demiurgo que la formó. Por lo tanto, hay dudas sobre la inmortalidad del alma. La reminiscencia de Platón. La reminiscencia también se denomina anámnesis en griego antiguo. El tema aparece por primera vez en el Menón, en este diálogo platónico, donde sin embargo todavía no se hace alusión a la teoría de las ideas. El diálogo es una búsqueda inspirada en el método socrático de la definición de la virtud, de la bondad, es decir, del carácter común eidos a todos los actos que podemos llamar virtuosos o buenos. Pero toda búsqueda se enfrenta con esta dificultad, ya formulada quizá por los sofistas: no se puede buscar lo que ya se conoce, sería inútil, ni lo que no se conoce. No sabríamos buscar lo que desconocemos. Buscar es recordar lo que ya conocemos. Por lo tanto, para Platón, conocer es recordar lo que ya observamos, vimos y aprendimos en el mundo de las ideas antes de nacer. Tal es la teoría de la reminiscencia, la cual vuelve a aparecer como forma de conocimiento de las ideas en el diálogo Fedón y en el Fedro también. En definitiva, es una idea importante. Cosmología de Platón. Realmente se trata de una concepción teleológica del cosmos, la primera en la historia de la filosofía. Platón considera que el fin o el propósito es la causa principal que debe utilizarse para explicarlo todo. Los presocráticos, en cambio, habían utilizado como explicación del cosmos únicamente la materia, elementos materiales y un principio del movimiento, algo que coincide más con las teorías actuales del siglo XX y XXI, o está más acorde con ellas al menos. También hay que destacar el optimismo platónico en su cosmología, que es innegable, ya que considera Platón que este es el mejor y más bello mundo posible. Esto influiría decisivamente, por ejemplo, en la filosofía racionalista de Leibniz, este gran filósofo del siglo XVII y principios del XVIII. Es muy notable también en Platón el esfuerzo de matematización en su cosmología. Hay que notar a este respecto que, según algunos intérpretes, la masa material preexistente con la que el demiurgo formó el cosmos coincidiría con el espacio. Estos son los aspectos principales. Teoría política de Platón. Platón fue el creador del primer ensayo de teoría política de amplias proporciones que conocemos. Se inscribe sin duda en un movimiento más extenso de crítica a la democracia, y Sócrates, Genofonte, Aristófanes también pensaban lo mismo en este sentido. Pero hay que tener en cuenta que la democracia ateniense, por su especial estructura muy diversa de las democracias contemporáneas, era particularmente susceptible de manipulaciones. El proyecto político de Platón va directamente dirigido contra la doctrina relativista y escéptica de los sofistas y pretende escapar a la temporalidad. El modelo de Estado, como el modelo de cosmos, se encuentra inscrito en el cielo eterno e inmutable de las ideas. En las leyes, obra de un Platón ya viejo y desilusionado por sus fracasos políticos en Sicilia, el intento de sustraer el Estado a los riesgos de la decadencia histórica llega a extremos casi inimaginables. Una ciudad encerrada sobre sí misma y autosuficiente.
y esto es algo excesivo, lógicamente. Ideas como esencias en Platón. Las ideas son esencias, traducción habitual de eidos, es decir, aquello por lo que una cosa particular es lo que es. Así, la idea de la belleza es la belleza en sí, y aquello por lo que las cosas son bellas. La gran novedad de la teoría de las ideas es que se afirma que las ideas existen separadas de las cosas particulares. Ya no son pues un carácter común que está en las cosas. Menos todavía son conceptos o representaciones mentales. Son entidades que poseen existencia real e independiente. Cada idea es una sustancia, usía, algo que existe en sí como una realidad trascendente y no inmanente a las cosas. Sin embargo, hay que señalar que los intérpretes no están de acuerdo acerca del modo como hay que entender esta cuestión. La teoría implica, además, una duplicación del mundo, existiendo una separación corismos entre ambos. Por un lado, el mundo visible, cosmos oratos, de las cosas particulares; por otro, el mundo inteligible, cosmos noetos. Es una duplicación que no es aceptada por Aristóteles. Sócrates. Según Aristóteles, dos cosas se pueden atribuir a Sócrates: los razonamientos inductivos y la definición de lo universal, y ambas se refieren al principio de la ciencia. Esto aparece en la metafísica de Aristóteles. En efecto, la pregunta fundamental que hace Sócrates es ¿qué es? Y espera que el otro le conteste con una definición. El método socrático se encamina, por tanto, a la construcción de definiciones, las cuales deben encerrar la esencia inmutable de la realidad investigada. De este modo, Sócrates se opone al convencionalismo, al relativismo y al escepticismo de los sofistas e inaugura el camino de la búsqueda de las esencias o formas. El procedimiento para llegar a la definición verdadera, que es la finalidad de la mayéutica de Sócrates, es inductivo, examen de casos particulares y ensayo de una generalización que nos dé ya la definición buscada. Sócrates concentró su búsqueda en torno a conceptos morales y, curiosamente, esa búsqueda terminó sin resultado. Todo el interés de Sócrates parece haberse centrado en los problemas éticos. Los sofistas no formaron una escuela ni defendieron una doctrina común. Se pueden encontrar algunas coincidencias, sin embargo, entre ellos. Representan un notable giro filosófico como consecuencia de las nuevas necesidades planteadas por la democracia. Los sofistas se consagran a los problemas prácticos como son política, moral, religión, educación, lenguaje, etc. Adoptan de forma general una actitud relativista e incluso escéptica. Su abandono de la filosofía de la physis así lo demuestra. ¿Para qué seguir discutiendo acerca de tales cuestiones si jamás llegaremos a conocer la verdad? Pero también en los problemas del hombre y la sociedad se muestran relativistas. Habían podido comprobar en sus numerosos viajes que no hay dos pueblos que tengan las mismas leyes ni tampoco las mismas costumbres. No son pensadores sistemáticos ni buscan principios universales para operar a partir de ellos de modo deductivo, al modo, por ejemplo, de Parménides. Proceden más bien de modo inductivo, acumulando datos e informaciones de los que derivan conclusiones de carácter práctico.